allá en la cruz. Señor, en esta mañana te pedimos que tú, Padre, nos des de tu palabra, que ilumine nuestro entendimiento, Señor Jesús, en estas cosas que hemos de estar hablando. Padre, ya que yo creo, Dios, que ellas han de edificar nuestra vida y nuestro conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, porque no queremos andar errabundos, Señor Jesús, sin un lugar fijo hacia donde mirar, Señor, y esa es tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, ayúdame a mí, dame el entendimiento para poder, Señor, transmitir aquello que tú has puesto en mi corazón en la manera correcta, Señor, y que sea edificación para tu pueblo y para honra y gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestras escrituras en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el verso 9 al 11. Estamos hablando de este tema que hemos titulado a manera de pregunta, ¿Jesucristo o Jesús Cristo? Es un tema que, bueno, por la naturaleza del mismo, quizás se extienda un poquito más de lo que yo había pensado, pero al fin y al cabo queremos saber el por qué tenemos que tomar una posición en cualquiera de estas dos maneras de mencionar el nombre de Dios. Filipenses 2, de 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Tome su asiento. Mire, el pasado domingo estuvimos hablando un poquito respecto a pues las primeras traducciones que hubo de la Biblia, y voy a regresarme un poco, no sé si le pueden bajar un poquito el volumen, en lo que me quedé la vez pasada. Ya vimos que anteriormente, alrededor más o menos del siglo V antes de Jesucristo, antes de Cristo, se usaron dos formas para este mismo nombre hebreo que equivaldría a lo que después sería Jesús. Y las voy a anotar porque vamos a estar de alguna manera, ¿cómo le quiero decir? Tomando prácticamente letra por letra, y para ver en nuestro día el por qué tenemos el nombre de Jesús. Mire, este era el nombre digamos, la versión o el nombre largo, que era el que originalmente se usaba en el Antiguo Testamento. Y eventualmente, cuando se tradujo la Septuaginta, estaba ese, y ya vimos que también estaba este otro nombre, que de alguna manera era una manera corta o un nombre corto para referirse al mismo nombre. Este eventualmente llegó a ser el más común, Yeshua. Después vamos a ver los movimientos que hay hoy en día en el mundo, que son los judíos mesiánicos, que ellos pelean que este es el nombre. Pero después vamos a ver cómo es que este nombre vino cambiando. Mire, con el tiempo, esta manera de decirlo, en vez de decir Jehoshua, a decir Yeshua o Yehoshua, la manera más, digamos, más popular, no más popular, sino la que prevaleció fue esta, que es hoy en día la que los judíos mesiánicos sostienen. Después vamos a ver, no sé si me alcancen esta mañana para estudiar un poquito quiénes son los judíos mesiánicos, etc. Entonces, cuando se acuerda usted que vimos cómo es que la Septuaginta fue una versión de la Biblia traducida del hebreo al griego por 72 rabinos, ellos eran 6 de cada tribu, a causa de que el idioma griego, bueno, se fue extendiendo cuando los griegos conquistan lo que fue la región de Judea, todo aquello. Entonces, de alguna manera, el pueblo judío estuvo influenciado por aquella lengua. Eso sucede siempre. Entonces, esta forma corta de referirse al nombre de Dios fue la más popular. Por eso, cuando los traductores de la Septuaginta, los que tradujeron del hebreo al griego,
la tradujeron, entonces, ¿cuál de las dos iban a tomar? Y entonces, en el griego, ellos tenían dos versiones de este mismo nombre. Una era, perdón, déjeme, lo voy a escribir, necesito. A ver, si me da, por favor, lo voy a escribir bien. Gracias. Y ahorita vamos a estudiar estos nombres con detenimiento. Esa era una. Y la otra era, ok. Esta es la manera en que originalmente en el griego había estas dos formas, ya dijimos, una más larga y otra más corta. Cuando los de la Septuaginta la tradujeron del hebreo al griego, entonces ellos quisieron trataron, digamos, de transliterar este nombre en hebreo al griego y este nombre del hebreo al griego, y ellos tomaron esta versión, Iesu. Ahora, ¿por qué razón? Mire, esto es muy importante. Esto no fue una ocurrencia de ellos, sino que ellos, usted sabe, cualquier traductor que es fiel, una persona puede ser un buen traductor, conocer ambos idiomas, y otra cosa es que sea un fiel traductor. ¿Qué es un fiel traductor? Aquel que dice exactamente lo que el otro está diciendo. Entonces ellos sabían lo que tenían en sus manos. No estaban traduciendo un libro de literatura, no estaban traduciendo algún libro de política, estaban traduciendo la Biblia. Entonces ellos, desde luego, queriendo ser fieles, queriendo trasladar, así es como se llamó la primera traducción, incluso la Biblia del Oso ahí así dice, traslación. Queriendo trasladar de la versión hebrea a la griega. Recuerde que estos eran judíos todavía, los gentiles no habían metido mano en esto. Queriendo ser fieles, entonces ellos, esta es la manera como lo tradujeron, del hebreo al griego. Bueno, pero tenían sus motivos. ¿Por qué de esta manera? Mire, vea usted cómo es en hebreo y cómo es el griego. Vamos a tomar palabra por palabra. Mire, en hebreo, la palabra Yeshua está representada por 4 letras. Usted sabe que el hebreo no tiene vocales. Por 4 letras. El profeta enseñó eso en adopción. No sé si usted lo ha leído. Por 4 letras. ¿Cuáles eran esas 4 letras? Aquí las voy a poner. Bueno, aquí abajo. Una de ellas era así. Esta es una Y con una apóstrofe. Así. Esa es una V. Y así. Ahora, este es el nombre Yeshua, este. Ahora, la letra I, que en hebreo sería Yod, esta letra, el sonido de esta letra equivale a la Y, a la Y con E. Como en el griego no existía, o más bien, en el griego no existía un sonido equivalente a esta letra, porque eran idiomas distintos, entonces la solución griega fue vincular las letras que en hebreo, bueno, ojalá aquí me sobre espacio, iota, que es la I, y eta, que serían en el español la I y la E, pero así es como se pronuncian en griego. Entonces lo que hicieron fue vincularlas, juntarlas, para producir el sonido IE, que vendría siendo este. Ahora, que fue considerado
el más cercano posible al hebreo de lo que se requería representar, que era este. Entonces ellos hacen una unión de dos letras en el griego, que es la iota y la eta, que es la I latina con la E, para de la unión de estas dos letras pudiera hacer un sonido que más se acercara a este. Esta es la primera. Esta. Mire cómo, ahí está. Ellos lo solucionaron así, ¿ok? Como en el griego, ya le vuelvo a repetir, no había un sonido semejante a este, entonces ellos unieron dos letras, esta y esta, para hacer algo que más se pareciera a esta letra. ¿Cómo iban a traducir ese nombre? Ahora, la letra hebrea, que es esta otra, la que sigue. Que sería esta, Shin, es un sonido entre la S y la Che, o sea, entre esta y esta. Y entonces, en español, como este sonido tampoco existía en el griego koiné, hablábamos el otro domingo hablábamos que esta palabra koiné quiere decir el griego, el que la gente comúnmente hablaba. Entonces la solución griega fue emplear el sonido más cercano y entonces correspondió a la letra griega, esta, así es como se dice en el griego, la letra griega sigma, que sería la S. Y entonces, ellos, aquí ya, van completando el nombre. O sea, ¿cómo lo tendrían este nombre? ¿Cómo lo tendrían que traducir al griego? Ahora, la siguiente, que es la letra hebrea. Recuerde, estamos viendo letra por letra. Esta sería la letra hebrea, así es, Bab. Tiene un sonido, esta letra, como de letra U. Por eso, los griegos, ¿cómo podían traducir esta letra como la letra U para que más se acercare al nombre que ellos querían pronunciar? Mire, en el griego hay un diptongo. ¿Usted sabe lo que es un diptongo? Es cuando dos vocales van juntas. Ok. En el griego existía este diptongo, el cual estaba compuesto por dos letras, que era la omicron, que sería la O que nosotros conocemos, junto con la letra ipsilon, que es la letra griega para la letra I. Entonces, ellos pensaron que si ponían estas dos letras juntas como un diptongo, esto les iba a dar el sonido más parecido a esta. Hasta ahí ya vamos, cómo es que ellos fueron acomodando las letras para que este nombre, o sea, este nombre en hebreo, traducirlo al griego de la manera más parecida o exacta a este nombre. Ahora, solamente nos queda una última letra. Mire, la letra hebrea, ya vamos aquí, nos falta esta. La letra hebrea, ya no sé ni dónde ponerla. Bueno, aquí la voy a poner. La letra hebrea, Ayin, que sería esta, la última, ya vimos cómo es que letra por letra fueron encontrando la letra más parecida para poder formar este nombre, pero en griego. La letra hebrea Ayin tiene el sonido de A. Aquí está, de A. Si en el griego se hubiera dejado, escuche, si hubiera dejado terminando en A,
así exactamente como está en el hebreo, hubiera sonado como un nombre femenino. ¿Sí me explico? O sea, en el griego, cualquier palabra que terminaba con una A se refería a un nombre femenino. ¿Sí me explico? Voy a poner un nombre que espero que no se oiga mal porque voy a usar el nombre de Jesús. Si ellos hubieran dejado, recuerde, ¿qué están haciendo? Este nombre o lo están transliterando o traduciendo al griego. Entonces, ellos están buscando la letra en el griego, de todo el alfabeto griego, buscar las letras que más se parezcan a este nombre que ellos quieren traducir al griego, del hebreo al griego. Pero entonces, como aquí termina así, si ellos lo traducen esta letra, la letra ayin, que efectivamente sí existía en el hebreo, si la ponen al final, entonces en el hebreo, escuchen, en el hebreo, esto hubiera cambiado el nombre porque hubiera sonado como un nombre femenino. ¿Me explico? ¿Me explico? Mire, por ejemplo, le voy a decir, todos sabemos el nombre Jesús. No hablando del nombre del Señor, sino el nombre Jesús en español, que es un nombre popular. Yo sé que aquí hay algunos que se llaman así, Jesús. Si usted le agregara una A a ese nombre, ¿cómo sonaría? ¿Y ese nombre qué es? Femenino. Entonces ellos, ¿cómo podían traducir el nombre de Dios y dejar esta letra en el griego, del hebreo al griego, para que sonara como un nombre de mujer? ¿Qué fue lo que hicieron? Mire, por eso yo entiendo que efectivamente para ellos no fue una tarea fácil, hermano. Porque mire, yo no sé, con esto que estamos hablando, que usted logre ver realmente el traducir la Biblia del griego, del hebreo al griego, no fue cualquier cosa, ni la hicieron de la noche a la mañana. Recuerde, eran judíos. Si le hubieran dado el trabajo a cualquier gentil no les hubiera importado. Total, es una traducción, hay más o menos o hay media buena. Pero eran judíos. Ellos querían que su traducción, llamada la Septuaginta, fuera lo más fiel a la que ellos tenían en hebreo. Por eso imagínense, todo lo que tuvieron de alguna manera que batallar para poder trasladar o traducir el nombre Yeshua a su equivalente en griego y que sonara igual. Ahora, entonces, de acuerdo con las reglas de la gramática griega, los nombres masculinos nunca terminan en una vocal. Y cuando lo hacen, el nombre se debe cerrar con un sonido S siempre que sea posible. La solución griega fue ignorar el sonido A y cerrar el nombre con el sonido S. Para que no quedara como un nombre femenino, entonces le ponen una S, una consonante, y el nombre al final lo deletrean como Jesús. Eso ya se acerca un poco más a lo que nosotros podemos entender. Por eso, estos 4 pasos fueron los que tradujeron la transliteración del hebreo Yeshua al griego Jesús. Apenas estamos en el griego, lo vamos a llevar al latín y luego lo vamos a traer al español. Solamente le estoy narrando la historia para que usted sepa cómo es que sucedió eso. Mire, así que cuando Jesús vino al mundo, hacía mucho tiempo que ya se conocía esta traducción. ¿Me explico? Cuando el ángel le dijo a María, y le pondrás por nombre, vamos a suponer que esto es lo más acercado, Jesús, para María no fue un nombre que fuera la primera vez que ella lo escuchaba. Ya vimos que el profeta nos dijo que el nombre Jesús era un nombre común entre los judíos. Así que cuando María escucha que el ángel pronuncia, porque recuerde, Isaías había dicho que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando el ángel viene en Mateo 1 y pronuncia el nombre por primera vez, inclusive Mateo, ¿o qué cosa? Mire, Mateo
en su evangelio, para evitar que la gente pensara al leer los escritos que aquel nombre era extraño a la profecía bíblica o a la promesa bíblica. Mateo cita la escritura para que se cumpla lo que está escrito. He aquí una virgen parirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Y luego Mateo ahí mismo dice que traducido es como Dios con nosotros. Pero el ángel le dijo el nombre. Jesús en su oficio era Dios con nosotros. Pero el nombre del Mesías no era realmente Emmanuel. El ángel le dijo y llamará a su nombre como Jesús. O sea, este nombre realmente para María no era un nombre extraño, ni un nombre que el ángel acababa de inventar. Era un nombre que María ya conocía, porque ya vimos a través de las escrituras que ese nombre, claro, desde luego, esta fue la traducción, era el nombre que ellos que había sido utilizado en la pronunciación de ese nombre griega, y esos fue popularizada cuando se hizo la traducción de la Biblia, la Septuaginta. Mire, voy a tomar de un libro que se llama Comentario Bíblico del Mundo Hispano, el tomo 14, la página 4, donde dice el autor, dice: cuando Jesús nació, la Septuaginta, o sea la traducción de la cual ya hablamos, ya era ampliamente conocida en el Imperio Romano. Así las profecías de la venida de un Mesías se mantenían frescas en la mente de los judíos y de otros, como los magos de Oriente que vinieron buscando al rey de los judíos que ha nacido, según Mateo 2, 1 y 2. La Septuaginta, bueno, según este comentarista, era la versión que Pablo y los del mundo neotestamentario conocían y usaban. Muchas de las citas bíblicas que encontramos en el Nuevo Testamento son tomadas de la Septuaginta. Esa versión llegó a ser la base de comparación para las otras traducciones griegas que se han hecho de la Biblia. También esa fue una de las fuentes principales que Jerónimo usó para hacer su traducción de la Biblia al latín, versión que se conoce como la Vulgata. Ahora, con el avance del Imperio Romano, el latín, ya no el hebreo, ya no el griego, sino que el latín se impuso como la lengua dominante en el mundo. Yo le decía la otra vez, del latín es donde proviene el español, el francés, el italiano, el rumano, el portugués. Todos ellos tienen como madre el latín. Ahora, cuando los romanos, ya en el tiempo de Jesús, que ellos hablaban el latín, fueron dominando a Grecia, ellos adoptaron muchas palabras del idioma griego, agregándolas a su vocabulario. Usted dice, eso es verdad, está aprobado por la Biblia. ¿Por qué? Usted se acuerda, después vamos a ver esto, que cuando Jesús lo crucificaron, aquí en la cabecera de la cruz pusieron un letrero. ¿Usted lo ha leído en la Biblia, en el libro de San Juan? ¿Alguien me puede ayudar a decir en qué idioma estaba escrito? ¿En qué? Hebreo, griego y ¿qué? Y latín. Bueno, ¿por qué ellos tenían que poner en esos tres idiomas si realmente lo que ellos hablaban era los romanos, porque fueron los que lo crucificaron, si lo que ellos hablaban era en latín? Parecía que por ponerlo en latín, eso estaba bien. Pero de alguna manera Dios, aún a través de eso, estaba mostrando los idiomas en los que su palabra también vendría a ser traducida. Del hebreo ¿a qué? Al griego, y del griego al latín. Y del latín ya se derivan todos estos idiomas de los que nosotros estamos hablando. Ahora, entonces, cuando los romanos toman muchas palabras de latín, de esta manera tomaron esta palabra griega, Jesús, y le dieron ellos la presentación. Escuche, ellos la tomaron de aquí y fueron hebreos. La que más se parecía a esta. Ellos fueron haciendo un reacomodo de las letras para que el sonido, recuerde, ellos eran hebreos, conocían bien cómo se pronunciaba este nombre.
Pero entonces cuando lo tradujeron al griego, ellos quisieron encontrar las letras en el alfabeto griego que más la pronunciación se asemejara o se pareciera a esta. Pero ahora, aquí está esta, ¿en qué? Griego. Pero ahora que los romanos, en el imperio romano, la lengua de ellos, el idioma es el latín. ¿Cómo van a transliterar esta palabra? Mire, ya voy a borrar esto para ponerla aquí. ¿Cómo? Ellos lo que hicieron fue lo siguiente. Permítame. Y ahorita le voy a mencionar esto. Ellos tomaron esta palabra que ya estaba en griego, que los hebreos la tradujeron del hebreo al griego. Ellos tomaron esta palabra y le dieron la presentación latina Jesús. Que esta prácticamente ya se parece a lo que nosotros conocemos. Ahora, aquí hay algo. Si usted nota, estas palabras difieren en ortografía, pero en el latín se pronuncian prácticamente igual, solamente que esto era en latín. A su vez, este nombre en latín adquirió varias variaciones. Varias variaciones. ¿Cuáles fueron? Aquí se los voy a poner. Jesús. 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 Así fueron las variaciones que tuvo este nombre. La versión de la Biblia que ya mencionamos como conocida como la Vulgata Latina, que fue una versión estándar popular en Europa durante unos 1000 años. La frase en el caso genitivo de Génesis de Colosenses 3:17, fíjese cómo dice, ya tomando un versículo de la Biblia en particular. Dice, le estoy tomando la versión de la Vulgata Latina. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Así es como dice en español. Bueno, pero ¿cómo diría en latín? Bueno, yo se lo voy a, es lo mismo, pero solamente voy a hacer diferencia en la palabra. Dice, aut in opere hominia in nomine Domini Iesu. O sea, con esta. Igualmente, las citas que hablan del bautismo en latín, por ejemplo, en Hechos 2:38, dice, in nomine Iesu Christi. Ahora, esto es importante, mire. In nomine quiere decir en el nombre. Bueno, pero ¿cómo lo traducen ellos? Su Christi. Esto ya es en latín. Esto es en Hechos 2:38. Y en Hechos 10:38 y en Hechos 10:48. Pero en Hechos 8:16 y 19:15 dice, in nomine Domini Iesu. O sea, así. Así es como ellos lo tradujeron. En el latín clásico no había distinción en el latín entre la I vocal y la I consonante. Usted dice, ¿está dando clases de gramática? Bueno, espero que usted me entienda. ¿Sabe usted cuál es la I vocal? Esta. ¿Y sabe cuál es la I consonante? ¿Cuál es? Esta. Entonces, para ellos, bueno, por aquí puse Yeshua. Para ellos no había diferencia entre esta y esta. De hecho, para nosotros en español ambas suenan igual. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Con el paso del tiempo se desarrolló la I consonante para cuando ésta hería una vocal. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo aquí. La palabra yendo. Nosotros esta palabra la conocemos en español, ¿verdad? Es del verbo ir. Esta es una I consonante. Con el tiempo ellos cambiaron. Vamos a poner que nosotros la entendiéramos así, yendo. Pero cuando esta la cambiaron, cuando hería, así le llaman en gramática, cuando hería a una vocal. O sea, cuando iba junta con una vocal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cambian la I vocal por una I consonante para que se escribiera y sonara de esta manera. ¿Sí me explico? Ahora, ¿todo esto es para qué? Bueno, porque vamos avanzando en este nombre. Porque queremos llegar hasta nuestro día. ¿Por qué nuestra Biblia dice así? ¿Me explico? Entonces, mire, esto es importantísimo leer. Y esto, como le digo, no es una clase de gramática, aunque ciertamente la es hablando de la Biblia. Termino. Mire, en un libro que se llama Tratado del Origen y Arte de Escribir Bien, fíjese, escuche, publicado en 1766, el autor, que se llamó Luis de Olot, fíjese lo que dijo: la lengua latina, aunque tiene la I consonante, no la distinguió en lo antiguo de la I vocal por figura, ni aún por el sonido, que según la opinión de sabios críticos era igualmente suave en una y otra. En una y otra. Ahora, ¿por qué estoy citando ese autor de ese año? Porque fue precisamente en 1569 cuando sale la primera Biblia en castellano, que es llamada la Biblia del Oso. Después le voy a decir por qué es llamada la Biblia del Oso y cómo la Biblia del Oso se refiere en Hechos 2:38 y en otras escrituras. Termino con esto. Posteriormente al latín se le añadió la letra J como reemplazo. Escuche, posteriormente al latín se le añadió la letra J como reemplazo de la I consonante a fin de distinguirla de la I vocal. Por ejemplo, Jesús. Esta es una I vocal. Posteriormente en el idioma, esta I se reemplazó con una J para distinguirla de esta. ¿Sí me explico? Muy bien. Le leo lo último, que es el libro La Gramática Latina, páginas 13-14. Esto fue publicado en 2007. Ya con esto termino. Su autor se llama Angelo Altieri. Dice: igualmente moderno es el uso de la J con valor de la I consonante. El alfabeto latino no tenía otro signo de I para representar la vocal I y la I consonante. Nosotros debemos evitar lamentables confusiones entre la J latina y la J española, de sonido totalmente diferente. Hasta aquí voy a terminar en esta mañana. Yo espero que esto que hemos hablado hasta aquí pueda ayudarnos a todos a poco, póngase de pie, tener un mejor entendimiento de cómo el nombre de Jesús ha venido a través de los tiempos hasta traerlo a nuestros días. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, Señor Jesús, este avance que tú nos has permitido tener en esto, Señor. Dios, de acuerdo al tiempo en el cual estamos viviendo y por las cosas que hay, Señor, se necesita explicar el origen de esto, Señor. Padre, yo te ruego, Dios, que tú me des el entendimiento para saber cómo transmitirlo correctamente a tu pueblo, Señor, y que ellos lo vayan entendiendo, Señor Jesús, y esto disipará de nuestra mente cualquier duda que haya respecto a ese nombre que tanto amamos, que adoramos, Señor, y que confesamos en esta mañana. Yo te agradezco, Señor Jesús, por esta oportunidad, por esta escuela dominical,
que tú nos permites tener en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.